1 y al receptor 2, y lo que va a hacer es activar o promover la vía NF-kappa beta y la vía MAPK, que ambas vías son vías pues proinflamatorias y además son de proliferación celular, que de hecho la tenemos acá, ¿no? Entonces, cuando se activa la NF-kappa beta y la MAPK, va a haber proliferación, supervivencia celular y pues también hay más inflamación y activa todas las defensas del huésped. Casi todo esto se va a dar en infecciones, ¿no? Pero también lo vamos a tener en estas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en artritis reumatoide o en lupus. Entonces, este receptor es el 1, el receptor 1 de TNF-alfa, es la alarma universal, ¿no? Que va a dar inflamación o apoptosis dependiendo quién esté dando la señal, ¿no? Como lo podemos ver acá, acá están las caspasas que van a ser las vías de la apoptosis o pueden dar inflamación. Pero el receptor 2 está muy especializado en dar inflamación, pero con el objetivo de reparar tejido, ¿no? Entonces son como dos steps del TNF-alfa. Y pues al final, cualquiera de las dos vías me va a dar fiebre, me va a dar producción de otras citocinas inflamatorias, IL-6, IL-2, ¿no? IL-1. Entonces, todo esto va a dar destrucción celular e inflamación crónica. Y pues lo que nosotros queremos es inhibir o antagonizar el efecto del TNF-alfa para evitar estos efectos inflamatorios que tiene. Vamos a tener varios fármacos, ¿no? El primero es el infliximab, que va a ser un anticuerpo monoclonal quimérico, que Ujú, va a tener la región constante bueno, del anticuerpo humano y la variable de ratón. ujú, Entonces se va a unir de manera directa tanto al soluble como al transmembranal, al TNF-alfa que veíamos. ujú. Entonces esto va a evitar que el TNF-alfa se una a sus receptores en todo el cuerpo. Esto se usa mucho en artritis reumatoide, muchísimo. Y si tienen la capacidad, el paciente, de hecho es segunda línea para que lo demos junto con metrotexate. También se usa mucho en IBD o bueno, en Crohn y FUSI, también en Ujú. psoriasis y en espondilitis anquilosante. Pero sus Sí. efectos adversos es que al ser quimérico sigue siendo muy inmunogénico, porque va a reaccionar el cuerpo contra esas partes de ratón que no son nuestras. Entonces, también va a haber muchas reacciones de la infusión, ¿no? Como fiebre, urticaria, hipotensión, y también puede dar un síndrome lupus-like. Entonces, el que nosotros demos estos anticuerpos van a inducir como una respuesta inmune contra nuestro cuerpo, ¿no? Es como una paradoja que hace el TNF-alfa. Y luego tenemos el adalimumab, que pues obviamente es mucho mejor porque es completamente humano, ¿no? Entonces, aquí no vamos a tener tanto ese efecto como lupus-like o tantos efectos inmunogénicos. Eh, Va a tener el mismo efecto, también se usa para lo mismo. Y aquí nuestro efecto adverso, pues más que nada es como eh, reacción en el sitio de inyección. Y su administración es subcutánea, a diferencia del infliximab, que es intravenoso. Ujú. Entonces vamos a tener todos estos. Y bueno, acá hay más ejemplos. Ahorita yo creo que sí lo puse, el etanercept, pero bueno, tenemos todas estas opciones de antagonistas de TNF-alfa. Ajá, aquí está el etanercept, que este va a formar no tanto como un anticuerpo monoclonal, sino como un señuelo, ¿no? Un señuelo para el receptor. Entonces se va a unir a los receptores de TNF-alfa y no va a permitir que llegue el TNF-alfa como tal a hacer su función. Entonces aquí, Ujú. más que ser un anticuerpo monoclonal, es una proteína de fusión que se une al receptor y actúa como un señuelo. Qué Entonces, importante que se acuerden de la palabra decoy receptor. Es un señuelo, como lo dice, pero esto es importante porque es como si fuera un antagonista, si se acuerdan, es decir, ocupa el receptor sin desencadenar toda la señalización intracelular, de manera tal, es como estos novios y novias que ni pichan ni cachan ni dejan batear, nomás están estorbando, pero ni bailan,
ni te ujú. dejan salir con alguien más. Entonces, estos decoy receptors ah, son moléculas que estorban, ya no dejan que el ligando endógeno pueda actuar sobre el receptor y no se desencadena toda la señalización. Entonces, nada más para que este Ujú. nombre, cuando vean decoy receptor, es este señuelo, este, no, ocupar el receptor, pero no dejar que el ligando original funcione. Y además del receptor también se une a la fracción constante del TNF-alfa. Entonces va a agarrarlos, o sea, como pueden ver aquí, va a agarrar al TNF-alfa y entonces va a ir con él y ya no va a dejar que haga su función tampoco. A diferencia del resto, no va a ser efectivo contra IBD, contra Inflammatory Bowel Disease, ni contra QC, y va a tener menos inmunidad porque es un anticuerpo. Ahora, en general, contraindicaciones y como el grupo como tal, va a ser la reactivación de tuberculosis, ¿no? Acuérdense que la tuberculosis vamos a tener a la bacteria encapsulada por macrófagos, entonces tienen que estar en una inflamación constante, en un microambiente inflamatorio constante para tener a raya a la micobacteria. Entonces, justamente algo esencial para mantener estos granulomas en donde tenemos capturada la voy a hacer que la bacteria crezca. Entonces, que en todos los que vayan a dar alfa hay que hacer un test para tuberculosis, ya sea con tuberculina, con IGRA o con cualquier otro método de detección. Y también para otras enfermedades virales que se puedan reactivar, como hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr y citomegalovirus. También hay un riesgo incrementado de linfoma y melanoma, justamente porque no voy a tener esta vigilancia que me permite hacer el TNF-alfa de matar células precancerígenas. Entonces, por eso hay un riesgo incrementado. Y aquí vamos a contraindicar vacunas vivas, ¿no? De Ajá. bacterias vivas, porque al final, Como ahorita como la de son, sarampión. sí, como la de sarampión justo, porque el estar inmunosuprimido con TNF no me va a permitir hacer una respuesta adecuada contra la vacuna y aparte, si la vacuna se activa o genero, pues sí, o sea, si el virus al final está vivo, ¿no? Está inactivado, pero está vivo y me genera la enfermedad, no voy a poder defenderme como debería. Y pues también se ha asociado a falla cardíaca y pues el precio ronda como los 11,000 dependiendo del fármaco. Ujú. No, acá creo que les puse el resto, por ejemplo, el infliximab está en 21,000. Pero ya todos estos son más caros porque pues llevan más, pues sí, su proceso de fabricación es más caro. Y Y bueno, aquí todos está, estos aún están en patente todavía, a lo mejor infliximab ya es genérico, pero muchos de estos están en patente y entonces pues todavía están muy caros en ese sentido. sí, sí, y bueno, un resumencito de una tablita de cada uno, pero es lo que ya vimos. Y bueno, ahora vamos a pasar a los antagonistas de interleucina 12 e interleucina 23. Eh, Nada más hay que recordar un poquito que la interleucina 12 y 23 son como heterodimérico, que quiere decir que comparten una subunidad en común, que es el P40, ¿no? Entonces, en la interleucina 12, acuérdense que los receptores son formados por dos partes, ¿no? Entonces, la interleucina 12 va a tener el P40 y aparte va a tener al P35. Ahí está acá. Bueno, es que no veo, pero, ajá, acá. Y la interleucina 23 va a tener al P40 y al P19, pero al final van a compartir la unidad del P40. Lo que hace interleucina 12 es diferenciar las células, las naive T cells o las células, ¿cómo se dice? Sí, las que no están activadas, vaya, las células vírgenes, por así decirlo, Ajá, para pasar de H0. de H, ajá, justo a TH1 y para que empiecen a producir interferón gamma, que esto es muy útil en infecciones virales o en patógenos intracelulares y además en muchas enfermedades autoinmunes como Crohn. Y el IL-23 lo que hace es la supervivencia de los TH17, que los TH17 van a producir interleucina 17, que tienen que ver mucho, por ejemplo, con psoriasis. Entonces, eh, al final, pues ambos los vemos juntos porque tienen el mismo como receptor o como target, por así decirlo. Ujú.
Y bueno, primero vamos a hablar de ustekinumab, que es un completamente humano, un anticuerpo completamente humano. Se va a unir justamente a esta P40 que tienen tanto IL-12 como IL-23. Entonces, al inhibir al P40 tiene como una inhibición dual de TH1 y TH17. Entonces, aquí voy a agarrar como por ambas vías de inflamación y de respuesta inmune y las voy a bloquear. Entonces, también previene la activación y señalización del receptor de interleucina 12 y al no tener receptor de interleucina 12, las células no van a poder hacerse TH1, ¿no? Van a quedarse ahí, pero no van a poder activarse en TH1 ni en TH17, obviamente. Entonces, esta se indica mucho en psoriasis. Como les digo, aquí les pongo una imagen. Obviamente no se tienen que saber todo eso, pero nada más saber que la psoriasis tiene que ver mucho con el TH17 y la interleucina 17 es la que me genera toda esta inflamación que hace que yo tenga una proliferación excesiva de queratinocitos. Entonces, de hecho, en el mundo es primera línea para psoriasis, el Ujú. ustekinumab. En México no, pero tiene que ver mucho con pues lo que platicaba Accesibilidad. la doctora, ¿no? La accesibilidad. O sea, vean, cuesta Nomás 96,000, cuesta 100 ¿no? mil pesos. Sí. Entonces, bueno, pero eso es muy bueno porque literalmente estamos atacando la base de la psoriasis, que es la interleucina, bueno, la respuesta TH17. Y también se usa mucho para chronic UCI. Sus efectos adversos, obviamente, las infecciones, la fatiga general y aquí, muy raro, pero hay un síndrome que se llama leucoencefalopatía reversible posterior que pudiera dar el ustekinumab, pero la verdad es que es muy raro. También tenemos ya unos más nuevos, como el risankizumab, que igual es un anticuerpo monoclonal humanizado. Aquí va contra el P19, que acuérdense que solamente lo teníamos en el IL-23, entonces aquí es como un IL-12 sparing. Pero aquí lo que nos importa es que su objetivo es contra la vía del TH17, ¿no? Que veíamos que tiene que ver con el IL-23. Y pues entonces aquí la vía del TH1 para infecciones intracelulares y para el surveillance de cáncer no lo toca, por lo que pues obviamente el risankizumab se prefiere sobre el ustekinumab, pero es más nuevo y como dice la doctora todavía tiene su patente y es más caro. Pero también lo usamos mucho en psoriasis, o sea, sería lo ideal, darle esto a todos los pacientes con psoriasis, se curarían. Cuando vean PASI, no creo que les pregunten en el examen, pero si les llegaran a poner, tiene que ver con un índice de psoriasis en el skin, de que psoriasis, no sé, skin index. Entonces, el que tenga mayor PASI quiere decir que están más limpios de psoriasis y menos PASI que tienen más placas. Pero bueno, les va muy bien, les quita todas las placas de la piel y los efectos adversos, pues más que son un poco menores que con ustekinumab. Más que nada tiene que ver con infecciones del tracto respiratorio y pues fatiga y así, pero mucho menos que con ustekinumab. Entonces este es mucho más seguro. De hecho, aquí les pongo la comparación, ¿no? De que risankizumab en los ensayos clínicos va arriba en los pacientes que tengo libres de enfermedad de psoriasis en comparación con ustekinumab, que es el rosita. Pero bueno, estos serían los dos interleucinados 23. No sé si tengan alguna duda. Bueno, vamos a ver ahora el antagonista de interleucina 1 beta, que igual, para resumen rápido, es como el gatekeeper de la inflamación. Entonces, es el que nos va a iniciar toda la fase aguda de la inflamación y va a ser un potente pirógeno. Entonces, pirógeno, acuérdense que tiene que ver con la fiebre, ¿no? Eh, Cuando yo bloqueo la vida de la interleucina beta, eh, va a darme como dos partes, ¿no? La primera va a ser el priming, entonces la interleucina beta tiene que ver mucho con la activación de los Todd-like receptors contra las bacterias o contra el daño celular o a los tejidos. Y después de este, que lo reconoce como tal, va a ser el inflamosoma. Entonces, al hacer el inflamosoma, va a empezar como a esta señalización para producir interleucinas proinflamatorias y inducir la fiebre a través del hipotálamo, además de la producción de interleucina 6, que es como la principal para todo el desencadenamiento inflamatorio, y recluta neutrófilos, ¿no?
Entonces aquí está, todos estos células neutrófilos, monocitos, células T, pueden producir interleucina 1 y una vez que la producen va a tener efectos en casi todo el cuerpo, específicamente en el hipotálamo, va a darnos fiebre. Y bueno, aquí están las dos señales que les digo, ¿no? Primero está el de que tenemos el Toll-like receptor, que ya vio una bacteria, un daño, lo que sea, va a producir el NF-kappa beta, va a producir el inflamosoma, y a través del inflamosoma va a secretar la interleucina 1 beta, que va a tener todos estos efectos de promover la producción de interleucina 6, reclutar neutrófilos e inducir la fiebre. Entonces, si yo quiero evitar todo eso que hace la interleucina 1 beta, tenemos el anakinra, que es un eh, receptor es como un anticuerpo recombinante de el antagonista natural de interleucina 1 beta, ¿no? Entonces va a unirse competitivamente al sitio de acción de interleucina tanto 1 alfa como 1 beta y va a formar como No, sí. Pásale. va a formar como un escudo del receptor y va a evitar que la interleucina 1 beta se forme y genere todo el efecto, ¿no? Entonces se va a administrar de manera subcutánea. Normalmente necesitas dosis diarias. Lo podemos utilizar en pacientes con artritis reumatoide, pero no es primera línea. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Still, que es la artritis idiopática juvenil, pero tampoco nos gusta mucho por el efecto adverso, los efectos que pueda tener. Y se puede usar en gota. Aquí sí es un uso como off-label, o sea, las guías no lo dicen, pero serían muy buenos en estos casos agudos de gota. Ahorita vamos a ver, pero pues al inhibir toda la vía inflamatoria de interleucina 1, como que les va muy bien a los pacientes. Y también hay unos síndromes que se llaman síndromes criopirínicos asociados, bueno, más bien síndromes asociados a la criopirina, que son unos síndromes que tienen que ver con mutaciones de interleucinas, como producción sobre excesiva de interleucinas preinflamatorias, y esto les da como muchos problemas autoinmunes a los pacientes. Ahí también lo podemos usar porque estamos cortando de raíz todo lo que tiene que ver con la inflamación. Y también en la pericarditis se usa mucho como en pacientes con pericarditis recurrente, ¿no? Para evitar esta inflamación. Entonces, otro es el rilonacept, que va a ser una proteína igual de fusión, que lo que va a hacer es como utilizar como una trampa para agarrar a la interleucina 1 y antes de que llegue a la superficie celular y a expresarse, como que evito que se exprese y ya no me dé problemas. Lo mismo va a ser los mismos como indicaciones que el anakinra, nada más que pues este va a ser un poquito más, ha sido más estudiado en la pericarditis recurrente y pues en general de ambos fármacos va a haber efectos en el sitio de inyección. Aquí la interleucina 1, como vimos, nos ayuda mucho al reconocimiento de bacterias, ¿no? Por los Toll-like receptors. Entonces, si no tengo reconocimiento de bacterias, es un riesgo importante las neumonías y las celulitis por bacterias piogénicas, ¿no? Como el estreptococo o los estafilococos. También nos va a dar neutropenia y otra vez aquí necesito monitorear a los pacientes contra tuberculosis porque también les puede reactivar al reducir yo la inflamación y esta inflamación que hay en el microambiente de los granulomas, puede ser que se reactive la tuberculosis. Una pregunta Y mande. del Rilonacept, ¿es el mismo mecanismo de acción que el anakinra o no? No, el anakinra es más como un inhibidor competitivo del sitio de acción, o sea, como que llega y le quita el lugar al interleucina 1, ¿no? Y el rilonacept es como que llega a la célula y antes de que la interleucina 1 se exprese, o sea, como que antes de que el receptor se exprese, como que lo atrapa, ¿no? Es como una trampa, o sea, como que funciona como si fuera el receptor, pero no, o sea, realmente no va a tener ninguna acción, como que inhibe la acción de la interleucina, pero agarrándola, como atrapándola, O sea, en Anakira, o sea, la molécula de la Anakira se une al receptor de se la une al célula receptor, y el justo. Rilonacept lo que hace es
la unirse atrapa. a la interleucina. Sí, correcto. Ok, gracias. Súper. Y bueno, después tenemos a los antagonistas de interleucina 6, que como les decía, pues la interleucina 6 igual es súper importante para toda la inflamación, ¿no? Va a tener un montón de efectos en todo el cuerpo, ¿no? Aquí están, tanto hematopoyéticos, de los osteoclastos, un montón de producción de citocinas. Tiene que ver mucho con los macrófagos, con la proliferación de macrófagos y con producción de células reguladoras, de células T reguladoras, perdón. Y bueno, también tiene que ver mucho con la formación de anticuerpos. Pero bueno, lo que pasa aquí es que la interleucina 6 que está sintetizada por los macrófagos y las células T, también las células endoteliales, van a promover la señalización por la proteína GP130 que va a causarnos el estado proinflamatorio. Entonces, en el hígado, pues va a ser como la interleucina por excelencia de fase aguda, que le va a decir al hígado que me produzca fibrinógeno, hepsidina y proteína C reactiva, ¿no? O CR protein. Si lo ven en el examen, es proteína C reactiva. Que esos, bueno, la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda. Entonces, siempre que vean proteína C reactiva, piensen en cosas que tengan que ver con interleucina 6. La hepsidina va a bloquear la absorción de hierro. Entonces, en pacientes que tienen inflamación crónica o interleucina 6 por mucho tiempo, van a tener probablemente anemia de enfermedad crónica por deficiencia de hierro, ¿no? O anemia microcítica. También en la vía de los huesos o de la resorción ósea van a activar a los osteoclastos. Entonces, otra vez, como veíamos con glucocorticoides, van a tener más riesgo de osteoporosis. En la parte angiogénica, la interleucina 6 aumenta el factor de crecimiento vascular endotelial, que esto ayuda a promover que haya más vasos sanguíneos. Entonces, cuando la inhibo, pues voy a reducir la angiogénesis, porque muchas veces en los lugares donde tengo inflamación necesito que llegue más sangre para que tengan más efectos antiinflamatorios, ¿no? Y luego vamos a tener la trombocitosis que va a causar la interleucina 6 per se, porque va a tener una estimulación mayor de plaquetas y va a ayudar a la diferenciación de células B a células plasmáticas. También tiene que ver mucho con la activación de la vía de la TH17 o la diferenciación en TH17. Bueno, un montón de cosas que la verdad no se tienen que aprender, nada más que tengan como la idea de lo que hace la interleucina 6. Y aquí vamos a tener dos importantes, yo creo que el más importante es el tocilizumab. Sí, Sí, pero sí. chicos, tengo que irme a otra junta, pero les dejo en la mejor de las compañías. Gracias por todo, Paquito, de verdad. No de Y nada, doctor. estamos en Sí, contacto. Si yo les puedo seguir ayudando, así lo voy a hacer con todo el gusto del mundo, de verdad. Muchas ¿Sale? gracias, doctora. Bien, Muchas gracias, doctora. doctora. Vale. Gracias, doctora. Bye. gracias. Nos vemos. Bueno, bueno, igual les pregunto, a ver, nos falta poquito de estos, como, ajá, ¿de qué dos? Y ya ustedes me dicen, o sea, sí falta bastante porque la verdad yo pensé que iba a estar más rápido, pero no, y sí es mucha info. Yo no tengo problema, pero no sé ustedes, o sea, sí falta un ratito. Entonces ustedes me van diciendo, va, Yo personalmente creo que podríamos ya, o sea, después de estas, de esto ¿sabe ya, qué? sí, estoy de acuerdo. Poner otra otro día, porque siento que si no va a ser Es mucho. mucha info, sí, Ujú. estoy de acuerdo. Va, ok, sí, terminamos estas y ya ustedes me dicen cuándo les quedaría ver la otra parte de inmuno. Y la verdad es que gastro y hemato es mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, para acabar esto de los antagonistas de interleucina 6 tenemos el tocilizumab, que va a ser un humanizado completamente. Se va a unir a la parte soluble y aparte al que está unido en las membranas, ¿no? O sea, al que se está expresando apenas y al que está libre en la sangre. Se va a unir a ambos receptores y van a inhibir eh, que la interleucina 6 llegue a su receptor y por lo tanto no forme el complejo de GP130 y no desencadene toda la inflamación que ya vimos. También sucede en artritis reumatoide, en arteritis de células gigantes. Aquí
En esta arteritis, que no se las van a preguntar, es primera línea, ¿no? También en estos síndromes de citocinas, como el COVID, que veíamos que hubo como... Ah, pues de hecho aquí está. El uso severo en COVID, cuando tienes una tormenta de citocinas, que así le llaman, en esos casos les puedes dar el tocilizumab de manera aguda porque vas a inhibir que esas tormentas de citocinas tengan alguna acción. Entonces ahí los podemos ocupar. También tenemos el sarilumab, que va a ser igual, uno completamente humanizado. eh, También se usa en artritis reumatoide, que no han respondido a otros fármacos. Y pues aquí los efectos adversos es que tiene un riesgo de perforación gastrointestinal, incrementa aquí los niveles de colesterol y de enzimas hepáticas. También pues va a haber mucho riesgo de infecciones bacterianas por micobacterias o incluso por hongos, por los oportunistas. Y bueno, aquí nada más algo importante es que cuando tú tienes un paciente con interleucina, bueno, con antagonista de antirleucina 6 y sospechas que está infectado o que tiene una infección, no puedes guiarte por sus laboratorios, porque eh, este va a inhibir la producción de proteína C reactiva y de velocidad de sedimentación globular, que normalmente nos hablan de una infección. Entonces, cuando tú tienes un paciente con antecedente de uso de interleucina 6 y sospechas que está infectado, no le pides estos laboratorios porque van a salir en cero, a pesar de que tenga la bacteria. Entonces, eso es nada más algo importante. Y bueno, ya por último, vamos a ver los antagonistas del receptor de interleucina 17 y de interleucina 17, ¿no? La interleucina 17, como veíamos, va a ser como la citocina por excelencia del linaje de los TH17. Van a ser como este puente entre la inmunidad innata y autoinmune, porque, perdón, la innata y la adaptativa, y lo que va a hacer es como reclutar a los neutrófilos y una vez que los recluta, estimular la producción de péptidos antimicrobianos. Sin embargo, como les platicaba, en la psoriasis vamos a tener mucha interleucina 17 que nos va a dar esta proliferación exagerada de queratinocitos. Eh, Aquí algo interesante es que cuando yo bloqueo la interleucina 17 en pacientes con IBD, con chronic UC, los empeora. Entonces estaría contraindicado en pacientes que tengan eso. Y tenemos dos importantes, que es el, bueno, inhibidores como tal de la interleucina 17, que es el secukinumab y el ixekizumab. Los dos son, bueno, el secu es completamente humanizado, se une a la interleucina 17 y evita que se una al receptor. Aquí se usa, como les digo, en psoriasis, ¿no? En artritis psoriásica, psoriasis en placa, también en espondilitis anquilosante. El ixekizumab es humanizado, pero hace lo mismo. Neutraliza la interleucina 17 que va libre y evita que se una a su receptor. Luego tenemos los antagonistas de el receptor. Ay, perdón, uy, que no sé qué quiere, es un que compre. No del receptor y el brote. No nada más que en lugar de inactivar la interleucina, va a inactivar al receptor y va a tener mejor bloqueo que el secukinumab, que pues al final, como tienen diferentes versiones de la interleucina, si yo bloqueo el receptor, ninguna de las interleucinas solubles va a hacer el efecto, ¿no? Entonces tienen mejor bloqueo. Nada más que se ha visto que con estos hay más riesgo de ideación suicida y de cambios de comportamiento. Entonces sería como un efecto adverso interesante. Igual otro efecto adverso es la candidiasis, que pues al final los hongos nos ayudan pues, la interleucina 17 nos ayuda contra los hongos, entonces ahí no podría usarlo. El inflammatory bowel disease o el chronic UC, ¿Te puedes regresar al anterior? Es que no anoté bien el nombre del último. sí, perdón, Listo, gracias. no te preocupes. Bueno, les digo, en infección por hongos no los podríamos usar porque la interleucina 17 nos ayuda a las defensas contra hongos, específicamente cándida. En IBD, como les decía, está contraindicado porque nos va a generar como los flares y también nos va a dar neutropenia y bueno, las infecciones de enfermedad de tracto respiratorio y aparte las oportunistas.
pues no son tan caros como nosotros, de que 30,000, ¿no? Pero pues tampoco están tan accesibles para todos. Y pues ya, hay unos casitos, si quieren, lo reviso, Tengo no una sé, pregunta, perdón. O mande, sea, mande, mande. tipo, cuesta 30,000 pesos, pero ¿cuántas dosis necesitas? O sea, ¿es una vez o cada cuánto? Depende para qué lo quieras. Por ejemplo, para psoriasis es como una dosis cada mes. No manches. Y de estas en general, como de los biologics, o sea, todos los Ajá. anti-TNF alfa y L antagonists y así, ¿hay contraindicaciones? O sea, me refiero interacciones medicamentosas importantes o no realmente. O sea, sí, se ha de haber así casos rarísimos, pero realmente yo no me aprendería las contraindicaciones medicamentosas, pero sí, por ejemplo, si te dicen que es un paciente inmunosuprimido, que es un paciente con tuberculosis y así, a lo mejor ahí no se las darías. Ok, Ajá. O sea, en esos casos. O por ejemplo, aquí las intervenciones de 17 en Chronicus sí, tampoco se las darías. Porque no tienen tanto efecto adverso directo, sino son más justo esos pacientes en donde mejor no se los doy porque les voy a inhibir mucho su protección. ok, Ujú. gracias. No, de nada. Y pues ustedes díganme, o sea, si quieren vemos los casitos o ya lo vemos la próxima vez. Yo creo que sí, los casitos y ya acabamos, Sí, ¿no? ¿Va? digo, creo que de una vez Ok, igual, sí, sí, sí. va. Igual si se acaba, pues ya me dicen con Carlitos cuándo nos podemos ver otra vez para terminar Inmuno, ¿va? Yo puedo cuando sea, este, menos el viernes, y ya, pero ustedes me avisan. Bueno, este caso clínico es de una mujer de 52 años, ¿no? Que tiene historia de artritis reumatoide persistente, con dolor en la mañana y inmovilidad o rigidez, que le dura hasta una hora. En su régimen actual tiene metrotexate y AINES y ha fallado al control de los síntomas, por lo que le quieres iniciar un TNF-alfa, un inhibidor de TNF-alfa. Pero la paciente tiene infecciones respiratorias en el último año. Bueno, tiene historia. ¿Qué le darían? Tarnecept, ¿Por qué? porque, o sea, disminuye el riesgo de las infecciones granulomatosas Ujú. y también, bueno, cuando el riesgo de infección es conocido, ¿no? Todo eso. Sí, justo. Buenísimo. Sí, justo lo que dijiste es por eso, o sea, porque es el más seguro de usar cuando tienes infecciones, bueno, con el riesgo de infección. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Es la C. Recu- Buenísimo. Luego, el caso clínico 5, 35 años, una mujer con psoriasis en placa que tuvo tratamiento con adalimumab por 2 años, pero le acaban de detectar enfermedad congestiva cardíaca con reducción de la fracción de eyección. Entonces, como por temas de seguridad, su dermatólogo le decide cambiar de TNF-alfa a otra clase de biológicos. ¿Por qué el adalimumab está contraindicado en estos pacientes? La, la C, ¿no? Hace justo. Y luego su dermatólogo le cambia a secukinumab. ¿Cuál es el mecanismo de acción del secukinumab? La B, ¿no? La B, justo, buenísimo. Y ya por último, 45 años, una mujer con artritis reumatoide que ha estado tratada con metrotexate y sulfalacina en los últimos 6 meses. A pesar de esto y de la adherencia, tiene todavía pues, las articulaciones inflamadas, con elevación de reactantes de fase aguda, nuevas erosiones en los X-rays, y su physician le decide agregar infliximab a su régimen. ¿Cuál es la estructura molecular y mecanismo del infliximab? La C. La C. La sé, buenísimo. Y antes de empezar el infliximab, ¿qué es lo que tendría que hacer para evitar una complicación grave? La La, A, ¿no? ¿Cuál? la A, ¿no? Sí, buenísimo. ¿Por qué? Por lo de la tuberculosis, ¿no? Va buenísimo. Pues la verdad, a ver, o sea, estos están basados en exámenes previos de ustedes, ¿no? Entonces, si pueden contestar este tipo de preguntas, la verdad es que les va a ir muy bien.
No está tan grave, pero sí es mucha info. Sí, pero va a ser más cuando lleguen antibióticos. Entonces, no está tan mal. Les va a ir bien. Y ya nada más nos faltan poquitas cosas, pero yo creo que sí mejor en otra sesión y ya terminamos de verlo. Porque ya lo de AINES, antihistamínicos y eso es un poquito más lógico. ¿Cómo ven? Sí, está bien. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Paco. Te lo No, agradecemos de mucho. nada. Igual, si les va saliendo como otra duda o así, o si prefieren que hagamos esta sesión de manera diferente, me avisan. Ok. No, Carlitos me mandó ahí una lista. No vienen todos estos que vimos, pero en la lista que me mandó la doctora sí venían. Entonces no sé, pero Ok. mejor que lo tengan por ahí. Sí, no, perfecto. Muchas gracias, de Va, verdad. buenísimo. No, de nada. Ya ustedes me avisan y ya quedamos para la otra sesión. Yo Claro creo que que sí. sí ocuparíamos como otras dos. O sea, para una gastrohemato y la otra para terminar inmuno, Ok. ¿no? Que no Sí, sea. Y, perfecto. o sea, ¿sí consideras que son más leves gastro y hemato? Gastro sí, hemato también, nada más que ahí tienen que estar muy listos en la vía esta de la coagulación. La verdad, yo nunca me podía aprender. Entonces, esa es la lata de hemato. Y sí, son mucho, o sea, en cantidad son igual que inmuno. Yo creo que el examen sí es mucho de que un tercio, un tercio, un tercio, sí. O sea, pero me refiero a que, o sea, porque de la lista que nosotros teníamos en módulos eran muchos menos que los que vemos ahorita. Entonces, o sea, mi pregunta es si tipo en hemato y en gastro igual son muchas más de las que pensamos Ah, que son. no. Yo creo que, de hecho, en hemato y en gastro, por la lista que me mandó Carlitos, muchos hacen lo mismo. Entonces ahí vamos a obviar varios. O sea, se los voy a poner, pero hacen lo mismo. Ok, gracias. Sí, no de nada. Entonces me avisan. Sí, muchísimas gracias, Paco, una vez Súper. más. No de nada, nos vemos. Que estén bien, ¿eh? Gracias, Igualmente, Paquito. bonito día. Bye.